el amor, cuando es expresado en la condición acorde a nuestra etapa evolutiva, no nos limita. Nosotros no tenemos información en este momento interna o intuitiva que nos permita saber si la persona que pregunta esto está limitada o no en esta condición. Pero si esta persona habla de amor a aquello que está fuera de este rango, habla de amor a aquello que de algún modo representa la vida universal, no lo vemos como una limitación, pero sí veríamos como una limitación que la persona simplemente ocupe o tenga estos elementos en el rango de la energía del idealismo, pero no sea capaz de intentar concretar en sí misma aquello que como condición o cualidad admira o reconoce en conciencias mayores. Cuando uno reconoce una conciencia mayor, una condición o cualidad, le está reconociendo, se le está permitiendo reconocerla para intentar ensayar en su propia medida eso. Si el ser se queda solamente en el reconocimiento, en la admiración, en la devocionalidad, termina siendo un desvío devocional, porque está colocando la devoción en una condición que también potencialmente y sin interferencias está para ser desenvuelta en sí misma y en sí mismo. Entonces, nosotros deberíamos ver siempre en los elementos que reconocemos de un determinado voltaje, aquello que como arquetipo está al corto, al mediano o al largo plazo en nuestro camino, pero en definitiva que tenemos que caminar para eso, tenemos que ir para allá. El ser tiene que tener una intención de transformación continua, efectiva, práctica. Por eso tenemos que estar lúcidos, por eso tenemos que aprender a estar atentos, porque nadie puede de modo efectivo llevar a la práctica la espiritualidad si continuamente ahoga esa búsqueda espiritual o el estado de lucidez espiritual en una cantidad, ¿sí?, en un condicionamiento fenomenológico, idealístico, que en realidad lo único que hace es satisfacer sus inestabilidades emocionales. Y nosotros ninguno debería determinar, discernir, discriminar aquellos aspectos de la búsqueda por lo que generaran como impacto en nuestro cuerpo emocional o en nuestro cuerpo mental. Tendríamos que estar abiertos a recibir señales de otro nivel, de otra frecuencia, de mayor elevación y que procedan de los niveles internos de la vida. Por eso es tan necesario trabajar mediante la actitud, mediante la búsqueda genuina de silencio, mediante la intención de observar la esencia que está en todo y no quedarnos presos de la forma y de la evidencia, para que la conciencia intuitiva empiece a operar realmente y a servir como una herramienta en esta situación planetaria que es tan envolvente, tan críticamente ilusoria, que sin esa asistencia intuitiva prácticamente ninguno de nosotros sabría si es de día o es de noche, porque van a llegar los momentos que día o noche van a ser engañosos también, que blanco o negro van a ser engañosos. Quiere decir, la evidencia cada vez más, el mundo formal y el mundo evidente cada vez más va a estar en manos de fuerzas disuasivas, de fuerzas involutivas, de fuerzas oscuras, que manejan todo lo relativo a las energías o a las leyes materiales en alguna medida, y si no lo manejan lo influencian suficientemente. Entonces nosotros tenemos que estar aspirando a estar en estos planos en sintonía con las leyes supramentales, con las leyes internas, con las leyes del espíritu. Si no va a ser muy dificultoso más adelante poder atender, asistir y participar de la vida planetaria realmente como corresponda a seres que están en búsqueda interna. Un ser que está en búsqueda interna tiene que participar de la vida planetaria siendo una herramienta de las leyes interiores y no preso de los juegos de fuerza de las leyes materiales. Vamos a simplificar esta pregunta porque es larga, pero con la primera parte es suficiente. Dice, ¿qué característica tiene que tener una idea o pensamiento para ser considerado como una revelación? Acá el término revelación está siendo utilizado como estímulo interno, como contacto con la realidad supramental, como contacto interior. Básicamente, debería tener la capacidad de transformar en base a la acción de leyes internas y no perder la cualidad interior de la fuente que lo ofrece. Entonces, una verdadera revelación quiere decir un verdadero estímulo interno,
o lo que algunos pueden llamar un verdadero contacto interno, tiene la cualidad de transformarnos y ofrecer la condición de la fuente interior que lo está otorgando, pues es esa condición la que es capaz de ofrecernos una asistencia en la transformación. ¿Por qué un estímulo llega de los niveles supramentales? ¿Por qué un estímulo llega de los niveles internos? Porque todo lo que está bajo el orden de las leyes materiales no es capaz de transformarnos. Todo lo que está bajo el orden de las leyes materiales nos sirve para ensayar el dominio de la materia. ¿Sí? Entonces, solo un grado de transformación podemos ensayar en esto del tête a tête con las leyes materiales, con las fuerzas de la materia, con las leyes mentales, astrales, emocionales, físico-concretas. Pero realmente la transformación que está en nuestro camino para trascender lo que hoy somos evolutivamente se da cuando estamos receptivos de estímulos interiores, de estímulos que son supramentales, de estímulos que vienen del nivel intuitivo o por encima del nivel intuitivo, ¿sí? Y estamos abiertos para que esos estímulos, con su capacidad de conectarnos con otros aspectos de la realidad, con otras frecuencias energéticas, puedan ofrecernos la asistencia en la transformación. Transformarse todavía para nuestra civilización de superficie significa reducir las distancias entre lo que somos en este plano y lo que somos en los niveles superiores. Cada vez que nosotros vamos reduciendo esta distancia, cada vez que esta distancia se hace más corta en términos de energía, cada vez que es menor o se torna menor la diferencia vibratoria, la frecuencia vibratoria, cada vez que nosotros aceptamos más profunda y establemente la realidad interna, entonces eso es transformarse. Y una revelación tiene eso, tiene la condición de formar la conciencia y de transformar, de ofrecerle la transformación. ¿Por qué? Porque tiene el poder de la voluntad superior, tiene el poder de la vida interna, tiene el poder de las leyes internas y, llegado el caso, tiene el poder de jerarquías que pueden estar contactando en los niveles internos al individuo. Entonces se potencializa, no solo está dado el poder interior del ser en su propio núcleo interno, sino que ese núcleo interno, ese espejo interno, recepciona, ¿sí? Ese espejo interno es capaz de albergar, de adaptar estímulos que pueden provenir de jerarquías, tanto del rango planetario, solar, galáctico, intergaláctico, cósmico, de distintas fuentes con distintas intensidades, siempre relacionadas de modo armónico, siempre relacionadas de modo perfecto con aquellas necesidades evolutivas del individuo, de la humanidad que compone y del planeta que lo alberga. Acá nos colocan la vida grupal y el silencio interno como herramientas en la búsqueda del Santo Grial. Lo primero que tendríamos que intentar es ver si encontramos realmente una óptica renovada y renovadora respecto a algunos elementos que forman parte de la tradición, elementos que forman parte de la tradición esotérica, ocultista, mística en este planeta. Elementos que tienen un peso puntual en términos simbólicos, pero que no siempre son entendidos simbólicamente del modo adecuado. Entonces, todavía hay grupos o personas que albergan la esperanza de encontrar el Santo Grial. Seres que lo buscan algunos en Erx, en las inmediaciones del Valle de Erx, otros en los lugares más inaccesibles del Planalto brasilero, otros lo buscan, qué sé yo, en las selvas de Ecuador, otras en algún bosque perdido y mágico de Bretaña, vaya a saber dónde. Cuando en realidad el grial es la conciencia cuando se abre al vertido de la vida interna, al vertido de la esencia interior. Quiere decir, cada uno de nosotros es el grial que debe encontrar y que debe colmar de vida interna. Entonces el grial es la conciencia exterior cuando se abre a lo superior y permite ser gradualmente colmada
por la esencia interna. Entonces, si nosotros buscamos el grial fuera de nosotros, no vamos a encontrar nunca eso. Algunos creen que hubo algún grial mejor, que ese cuenco, ese receptáculo que la conciencia del instructor Jesús le ofreció a la entidad crística. Él era el grial. Él era el receptáculo de esa voluntad crística que operaba a través de él, en él, a través de él. Entonces, ese es el grial. Alguna vez el instructor Jesús dijo, más que yo haréis. No lo estaba diciendo por falsa modestia. El instructor Jesús sabía que tenía por delante todavía la eternidad para evolucionar, porque como jerarquía trabajaba para la evolución al mismo tiempo que evolucionaba. Y sabía que todos aquellos que estaban siendo tocados por esa energía que operaba en él y a través de él, estaban siendo estimulados para dejar de ser lo que eran. Y dejar de ser lo que uno es ir hacia el Padre. Y él decía precisamente eso, que al Padre se iba a través de él. Pero cuando él decía a través de mí, estaba hablando de una actitud, no estaba hablando de una individualidad. Quiere decir, aquel que tenga mi actitud, aquel que esté ante el Padre como yo lo estoy, ese va hacia el Padre. Entonces, cuando él decía, más que yo haréis, estaba diciendo, esto que estoy haciendo es lo que mi conciencia me permite hacer, pero también trascenderé esto que hoy puede hacer mi conciencia y podré hacer más. Del mismo modo, ustedes harán más de lo que hoy pueden y más de lo que hoy yo puedo hacer, porque todos vamos hacia ese único. Entonces, precisamente, si buscamos el grial, tenemos que entender qué es precisamente la adaptación de nuestra conciencia de un modo cada vez más profundo, estable, amplio, hacia esa energía que también, en la medida que nosotros nos podamos abrir cada vez más, va a ser vertida sobre nosotros de un modo más abundante. Quiere decir, no se llena una vez este grial que somos. Este grial se tiene que ampliar continuamente, y aquello con lo cual es llenado una vez es insuficiente para la siguiente, y aún más para las otras. Quiere decir, este grial debe llenarse continuamente, esto que somos debe ampliarse continuamente. Aquello con lo cual se llena cada vez va a tener una condición superior, mayor, porque también nosotros vamos a ser mayores y superiores. Entonces, no busquemos elementos materiales, porque no es la materia lo que nos transforma, no es la materia lo que nos va a llevar a aquello que está en nuestro camino y que nada puede evitar que alcancemos, pero sí podemos demorarnos en darnos cuenta cómo ir hacia ese lugar. Entonces, no es material, ni el grial, ningún otro elemento. No le otorguemos poder mágico a los elementos cuando el único poder está en nuestro interior. Es aquella voluntad divina y superior que está en nosotros. Si no somos capaces de otorgarle en un voto profundo de entrega y de confianza a esa voluntad superior, esa capacidad, mientras no lo hagamos vamos a estar estancados. Mientras no lo hagamos vamos a estar detenidos, ¿se entiende? Entonces no busquemos más otorgar poder, ni a fechas, ni elementos materiales, ni a fenómenos. El único poder es invisible, oculto, silencioso. Invisible, oculto y silencioso. Si nosotros pedimos o queremos, mediante limitaciones propias de la personalidad, que ese poder deje de ser oculto, silencioso, íntimo, le estamos pidiendo ese poder que se bastarde y que alcance nuestra condición en vez de nosotros transformarnos y acercarnos a él. Y evolucionar se trata de eso último, no de lo primero. Sin el contacto con la materia, ¿es posible la evolución en el camino cósmico para nuestras almas? Si estamos hablando de almas, estamos hablando de una línea evolutiva. Si hablamos de almas, hablamos de una línea evolutiva. ¿Cuál es esa línea evolutiva? La humana. Porque otras líneas evolutivas no expresan o no transitan o no se les permite ensayar la evolución por medio de núcleos anímicos, quiere decir por medio de almas. Entonces, si hay alma, estamos hablando de algún momento de la trayectoria evolutiva de mónadas que están pasando por el reino humano. Los animales no tienen almas, en algunos casos los más evolucionados
protonúcleos anímicos, quiere decir almas que están, el semillero, almas que están, o el principio anímico que está en estado de latencia, ¿sí? Entonces, es imposible, dentro de lo que es la trayectoria evolutiva de la línea humana, no pasar por la ley de karma. Y aquella partícula que pasa por la ley de karma tiene que sumergirse en las fuerzas y en las leyes materiales. Claro que a lo largo de ese proceso, de ese tránsito bajo ley de karma, vamos a pasar por distintas instancias de lo que es la relación, el compromiso, la identificación y la densidad de las leyes materiales y las condiciones kármicas. Pero la materia en sí misma es fundamental y no debería ser evitada. Uno no debería creer, hace un rato lo decíamos, que es un castigo estar en la materia. Si el espíritu no se exterioriza, no pierde su estado de inocencia. El espíritu, o el principio espiritual, la conciencia en su estado espiritual, el espíritu en sí, la mónada, está en un estado de inocencia antes de ser llevado al contacto con la materia. En el momento en que ese estado de inocencia, ¿sí?, empieza a ser colocado en el medio material, quiere decir la interacción espíritu-materia, comienza un proceso, ¿sí?, de trascendencia del estado de inocencia. Esa trascendencia del estado de inocencia se llama cognición, que es la interacción del espíritu con la materia. Y luego, a medida que va transitando todas esas etapas kármicas tan importantes, ese sumergimiento kármico tan importante, gradualmente el estado de cognición va pasando al acercamiento a la sabiduría, quiere decir un estado de elevación y de síntesis. Por eso es imposible que el espíritu evadiera el aprendizaje de la materia, porque si no aprende el dominio de las leyes materiales mediante esta interacción de espíritu-materia, ¿sí?, y luego esta elevación y esta síntesis, sería imposible para él. Para que el espíritu pueda emprender su trayectoria cósmica como conciencia libre de los campos de atracción material, primero tiene que sumergirse en los campos materiales. Ese sumergimiento le da toda la templanza que necesita para seguir su aprendizaje y su trayectoria evolutiva. Así que otra de las cosas que tenemos que desmitificar es que la materia es una porquería, que la materia no sirve para nada. Sin la materia ninguno de nosotros podría evolucionar. Lo que es pésimo es nuestra actitud en la materia. Si nosotros fuéramos capaces de modificar nuestra actitud en la materia, si nosotros tuviéramos la capacidad de percibir que hay esencia y luz en la materia para ser liberada, si nuestra interacción con la materia fuera el compromiso de liberar esa esencia y esa luz en cada situación, en cada coyuntura, en cada interacción, si nuestro pensamiento al ejecutarse liberar esa luz, si nuestra emoción al liberarse, ¿sí?, también liberar esa luz, al ejecutarse liberar esa luz, entonces nuestra relación con la materia sería de servicio. Si un ser ve en la materia una cárcel, si ve en la materia algo indeseable, si ve en la materia una condena, como estas personas que a veces transitan el camino espiritual diciendo, ay, tengo una añoranza tremenda de mi vida en otros planos, quiero volver a esos otros planos, libre de la materia. Algunos dicen, extraño, yo sé que estuve en un planeta diferente, más lindo, era todo bueno. Muchas veces son anhelos nada más, escapismos. Y si estuvo en un planeta así y está acá, es que hizo las cosas muy mal. Así que si vuelve va a tener problemas, tiene una deuda grande ahí, ¿sí? Porque nadie sale de un marco de armonía y es colocado en un marco de desarmonía o de prueba porque hizo todo bien. Seguramente gran parte de los deberes lo hizo mal si fuera así. Porque la ley de karma en su sabiduría nos dice, mire, usted fue puesto en condiciones ideales. ¿Sabe por qué está ahora acá? Adivine qué hizo con esas condiciones ideales. Adivine cómo actuó en esas condiciones ideales. Entonces, la energía no se equivoca y las leyes son la herramienta de la energía, ¿sí? Son la única herramienta que tiene la energía para colocar las partículas en el marco evolutivo que les compete momento a momento. Entonces, fundamentalmente, tenemos que estar con esta capacidad de ver el mundo material como la gran oportunidad
de edificarnos como conciencia para emprender nuestra jornada cósmica. Cuanto mejor interactuemos con el mundo material, cuanto más elevemos nuestra participación en el mundo material, cuanto más hacia arriba llevemos la vibración del mundo material, y por material estamos diciendo materia mental, materia emocional, materia físico-concreta, cuanto más eso lo hagamos del modo adecuado, entonces nuestro forjamiento como conciencias en tránsito hacia la unidad cósmica es más elevado, es más económico, ¿sí? Estamos permitiendo que el cosmos economice energía. Nosotros somos personas que consumimos mucha energía para la vida cósmica. Claro, como estamos tan acostumbrados a consumir esa energía, no lo notamos. Pero nosotros, el común denominador de la humanidad, es como si tuviera el pie en el freno y en el acelerador al mismo tiempo. Imagínense ustedes, van en un vehículo y levantan el pie del freno, cuánto menos aceleración y consumo de energía tendría. Bien, lo mismo que pasa en un vehículo, que le ponemos el pie y el acelerador, el pie en el acelerador y el pie en el freno al mismo tiempo, ocurre en nosotros. Por un lado, decretamos ciertas cosas, por un lado creemos en esas cosas, por otro lado hacemos todo lo contrario, y es como estar con el pie en el acelerador y en el freno. Entonces nosotros en la materia tenemos que aprender a levantar ese pie del freno, y el pie en el freno precisamente es nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestros patrones de vida y de conducta en la materia. Si entendemos eso, entonces la materia es una oportunidad de servir al cosmos. Estar en la materia es una oportunidad de servir al cosmos. Porque de ese modo, sintetizando, de ese modo entendiendo el trabajo en la materia, nosotros vamos preparando de un modo más despejado, permitiendo que el cosmos economice energía en la inversión evolutiva, en la gran inversión evolutiva que el cosmos hace en nosotros. Muchas gracias.